Ok. Los datos generales del paciente con nombre y sus siglas RATB, afiliación 163-452-543, masculino de 58 años de edad, médico y cirujano, católico, originario de la ciudad capital. Dentro de sus antecedentes personales patológicos, hipertenso diagnosticado en 1995 en tratamiento con valsartán y amlodipino, diabetes mellitus tipo 2 desde el 2015 en tratamiento con vildagliptina y metformina, asma con tratamiento únicamente con inhaladores de rescate. Quirúrgicos tuvo una laminectomía sin complicaciones, una colicistectomía laparoscópica igual sin complicaciones, y alérgico únicamente a las sulfas. Dentro de la historia clínica, en el año del 2021, dentro de sus exámenes de rutina, se documenta una hemoglobina en 9 gramos por decilitro, la cual pues era hipocrómica y microcítica, e iniciaron el abordaje del estudio de la anemia. En enero de este año, el paciente inicia con diarrea líquida, sanguinolenta, intermitente, 4 a 5 veces por semana. Entonces, dentro de sus signos vitales básicamente entre los límites normales, PA 135-85, frecuencia cardíaca 80 latidos por minuto, respiratoria 16 respiraciones por minuto, temperatura 36.5 grados centígrados, saturando 95% aire ambiente, sin datos positivos al examen físico. Dentro de sus laboratorios, documentando glóbulos blancos en 12.500, expensas de neutrófilos en 80.9%, una hemoglobina en 12.4, con una ABS en 17 y plaquetas en 515.000. Su creatinina en 1.33, un nitrógeno urea en 25.9, una glicemia en 202, electrolitos normales, una LDH en 213 y los tiempos de coagulación sin anormalidades. Se realiza una tomografía de tórax y abdomen en febrero de este año, donde se documenta que el estómago con engrosamiento de los pliegues mucosos en la porción proximal, principalmente en su curvatura menor y con extensión hacia el fondo gástrico. Allí se observa una imagen nodular de bordes bien definidos que mide 2.6 por 2.3 centímetros, lo que nos da como un hallazgo compatible con un proceso infiltrativo primario. Asimismo, también se documenta una imagen nodular en la cola del páncreas, en la curvatura menor del estómago, que mide 2.3 por 2.5 centímetros. Esto en relación a una probable adenopatía. Y también se observaba otra imagen de menor tamaño que medía 0.7 por 0.8 centímetros. Entonces, dentro del abordaje del paciente se realiza una endoscopía digestiva alta, donde se documenta que el esófago se encontraba normal, con su forma y distensibilidad normal, pliegues con edema, con contenido biliar, la mucosa con eritema y atrofia. Encontraron 2 pólipos de 4 milímetros y la mucosa con presencia de un pólipo pediculado de 2 centímetros, el cual se reseca con el asa caliente. También un pólipo pediculado con base ancha de 5 centímetros, el cual también se reseca con el asa caliente. Y en el fondo de la lesión tenía la lesión de 4 centímetros, friable, exofítica, y los múltiples pólipos pediculados de 7 milímetros en el fondo. Se le realiza también una videocolonoscopía, la cual nos reporta el colon espástico y una compresión intrínseca en el colon transverso. Se toman múltiples biopsias tanto de estómago como del colon, y dentro de la biopsia gástrica encontramos gastritis crónica moderada, sin actividad, con leves cambios regenerativos y atrofia leve. El fondo gástrico documenta una neoplasia indiferenciada localizada en el fondo gástrico. Y entonces nos dan el estudio también de inmunohistoquímica, donde el diagnóstico es un tumor neuroendocrino bien diferenciado, grado 2, que infiltra a la lámina propia. Todo esto extrainstitucional. Se realiza un octreoscan donde se inyectan 25 milicuris de tecnesio 99, octreotide vía endovenoso
Entonces le realizan múltiples cortes tomográficos de 5 milímetros de espesor y continuos. Y lo que nos demuestra es que la distribución homogénea del radiotrazador a todo lo largo del cuerpo, 4 focos hipermetabólicos ubicados en el fondo de la cámara gástrica, y se identifican focos hipermetabólicos a nivel del ciego, colon transverso, colon descendente y colon sigmoides, con actividad residual en hígado, corazón y en ambos riñones. Entonces, este es el resultado que tenemos del Octreoscan, con los 4 focos hipermetabólicos en el fondo de la cámara gástrica. Tenemos también los focos hipermetabólicos a lo largo, pues, de todo el intestino. Y pues nos dan este informe donde nos documenta y nos, valga la redundancia, nos informan que los múltiples focos pueden ser representativos de metástasis. Dentro de su evolución, el paciente pues ingresa al hospital el 27 de febrero. Sin embargo, pues previamente el 23 de febrero se hace una sesión oncoquirúrgica, se evalúa el caso y se decide realizar una gastrectomía a pesar de la sospecha de la metástasis en colon. El día 1 de marzo, pues el paciente es llevado a la sala de operaciones donde le realizan una laparotomía exploradora con gastrectomía total, esófago y anastomosis mecánica, y anastomosis lateral mecánica isoperistáltica, omentectomía parcial, una resección y anastomosis del segmento del colon transverso lateral mecánica isoperistáltica y le colocan un drenaje Jackson Pratt. El paciente desarrolla una fístula y que es de gasto alto, por lo que después realizan una yejunostomía. Entonces, posterior a esto, pues se envían los bloques quirúrgicos a patología y los médicos patólogos nos van a brindar el informe de patología a continuación. Y doctor Minera, ahorita, antes de que empiecen los doctores de patología, ¿cuáles son los, por qué decían que era un grado 2 de tumor neuroendocrino? O no sé si lo va a presentar usted en su presentación. Sí, Y la estamos otra a, es, ¿cuáles son los sitios fisiológicos de captación de octrótide en pacientes con tumores neuroendocrinos? dentro de los sitios Ah, fisiológicos que se pueden documentar dentro con el octreotide, está corazón, riñón, e incluso también se documenta el intestino. Por eso, posterior a la administración del octreotide, hay que darles laxante para que no se acumule a lo largo de todo el intestino. Y lo de los grados lo voy a presentar adelante en la revisión bibliográfica. muchas gracias. Bueno, muy buena tarde. Muchas gracias por darnos este espacio. Ahorita les comparto, solo estoy habilitando aquí. ¿Ya pueden observar la pantalla? Sí, todo bien. Sí, doctor. Bueno, muy buenas tardes otra vez. Muchas gracias. En esta oportunidad voy a presentarles yo el caso clínico. Datos generales, tenemos un paciente con iniciales RATB, sexo masculino de 58 años de edad, el servicio de la cirugía, la unidad del Hospital General de Enfermedades y el número de patología correspondiente es la 2884. Les voy a poner el puntero para señalar.
Bueno, no sale. Entonces voy a señalar aquí con la flecha. Bueno, esta es una gastrectomía subtotal, ¿verdad? Aquí en la parte superior podemos observar el borde proximal. Aquí en la parte posterior, en la parte inferior podemos observar el borde distal. Esto sería el fondo gástrico. Aquí sería el cuerpo y acá al final sería el antro gástrico. Como podemos observar, tenemos una lesión nodular. Llama la atención que esta lesión nodular está por debajo de la mucosa y está empujando la mucosa hacia arriba y formando un nódulo. También podemos encontrar en estas lesiones que van creciendo por debajo de la mucosa, ulceración de la mucosa. Y a veces pueden haber falsos positivos, ¿verdad? A la hora de biopsiar, ya que como se encuentran por debajo, son difíciles de acceder a la lesión, sino que a veces solo se biopsia la mucosa gástrica. Otra cosa que llama la atención en este estómago son las múltiples lesiones polipoides. Aquí se las voy a señalar. Miren, hay unas que son bastante grandes, de hasta 2.5 centímetros de longitud a 3 centímetros. También hay múltiples lesiones nodulares, como que estuviera empedrado, ¿verdad? La mucosa del estómago. Las rugosidades normales deben de verse como estas que están acá, que son unas rugosidades amplias y prominentes. Pero tenemos la parte del empedrado, que también nos llamaba la atención, ¿verdad? Los bordes quirúrgicos, el borde quirúrgico proximal estaba a 0.5 centímetros de la lesión, ¿verdad? Bastante cerca del borde quirúrgico distal, pues no nos preocupaba tanto, estaba bastante lejos. A las secciones histológicas, pues acá podemos observar que tenemos una lesión que es completamente sólida, como pueden ver ustedes, ¿verdad? Todo lo moradito corresponden a células neoplásicas que está formando como mantos, como nidos de células. En un mayor acercamiento, continuamos viendo estas células neoplásicas. Aquí básicamente no tenemos ningún patrón, ¿verdad? Por ejemplo, si estuviéramos pensando en que fuera un adenocarcinoma, tendríamos que ver glándulas malignas. Si sospecháramos algún GIST o un leiomioma o un schwannoma o un tumor fibroso solitario que sea primario aquí del estómago, pues los patrones histológicos serían completamente diferentes a lo que estamos observando ahorita en la pantalla. Como pueden observar, son células monótonas. Y en un mayor aumento, continuamos viendo estas células monótonas que todas se van a caracterizar porque tienen el núcleo redondo y una cromatina en sal y pimienta. Además de eso, tienen un moderado a escaso citoplasma acidófilo, ¿verdad? Que estas son nuestras características histológicas, las cuales nos van orientando a nosotros a qué inmunomarcadores y qué diagnóstico histológico vamos a proporcionarles a ustedes. Entonces, con estas características estábamos sospechando que fuera un tumor neuroendocrino, por lo que le solicitamos los marcadores de cromogranina, sinaptofisina, CD56, había que descartar otros tumores, se le pidió S100, siempre la pancitoqueratina, ¿verdad? Para descartar que no fuera un pobremente diferenciado o un tumor indiferenciado, que fuera de origen epitelial, que fuera carcinoma. Acá les muestro las imágenes de inmunohistoquímica. En la imagen superior izquierda tenemos la cromogranina. En la imagen superior derecha tenemos la sinaptofisina. Y en la imagen inferior izquierda tenemos el CD56. Todas estas se van a caracterizar porque van a pintar el citoplasma de las células, se van a expresar en esa región. Y es en las células neoplásicas, por lo cual la interpretación correcta sería que fueran positivos. Necesitamos al menos 2 inmunomarcadores positivos para poder nombrar el tumor. La pancitoqueratina se observaron algunas áreas donde era focal positivo y es correcto en este tipo de tumores. También se le realizó un Ki67, ya que este es indispensable para poder categorizar los tumores. Como podemos observar, se debe de hacer un conteo de 100 células y de esas 100 células tenemos que contar cuántas fueron positivas para poder sacar el porcentaje.
Otro dato curioso de este paciente, ¿verdad? Este colega, es que tenía, aparte de la lesión nodular en el fondo gástrico, tenía esta lesión en el duodeno. Como pueden observar, la lesión es amarillenta, con finos septos blanquecinos, ¿verdad? Macroscópicamente nos pareció en la morgue un tumor lipomatoso, ¿verdad? Más adelante les muestro el diagnóstico. El diagnóstico corresponde a un tumor neuroendocrino bien diferenciado, grado 1. Se coloca grado 1, esto es por el Ki67 y el número de mitosis, que vamos a ver más adelante, porque de acuerdo a esto se va a categorizar. El tamaño tumoral es de 4.5 por 2.5 por 2 centímetros. El tumor invade hasta la muscular propia. La invasión linfovascular desafortunadamente está presente y tiene 2 ganglios linfáticos con metástasis. Que esta es la información que les va a dar a ustedes el pronóstico del paciente. También otros hallazgos que encontramos, las formaciones polipoides corresponden a adenomas tubulares, todos con displasia de bajo grado. Y lo empedrado del estómago corresponde a una gastritis quística de glándulas fúndicas. Y el colon transverso es un lipoma. Y como les había mencionado antes, la cromogranina, la sineptoficina, el CD56 y la pancitoqueratina fueron positivos. El S100 es negativo y el Ki67 es menor al 1%. Ahora, aprovechando una vez el espacio que nos dieron, les voy a hablar un poquito sobre las generalidades de los tumores neuroendocrinos del estómago. Corresponden al mayor sistema endocrino de todo el cuerpo. Tienen efectos autócrinos, parácrinos y neuromoduladores locales. También contienen gránulos neurosecretores, que esto depende de cómo vamos a nombrar el tumor, pero debe de ser de forma serológica. Desafortunadamente en el ICS no tenemos los biomarcadores para poder realizarlos. Y sería tal vez no tan necesario realizarlo porque que miremos uno de estos no es muy común. También poseen características de células endócrinas y neuronales, por eso fue que se les dominó células neuroendocrinas. Por lo menos lo conforman 14 diferentes tipos de células, producen más de 30 hormonas peptídicas y bioaminas. Dentro de todas las células, la más importante va a ser la enterocromafin. Luego de esa sigue la célula G. También van a estar las células parecidas a las enterocromafines. A diferencia de las enterocromafines, las parecidas, no van a tener comunicación con la cripta, pero van a responder a las hormonas circulantes. En cambio, las enterocromafines, como van a tener comunicación con la cripta, ellas van a ser encargadas de secretarlas, ¿verdad? Las hormonas. Y como les había mencionado antes, los tumores se van a identificar por la hormona que secretan. Antes del 2010, todos estos tumores eran denominados como carcinoide, fuera del páncreas. Dentro del páncreas era denominado tumores de células de los islotes. Sin embargo, en el 2010 la OMS fijó un término, el tumor neuroendocrino bien diferenciado. Hay que separarlo de los tumores, de los carcinomas neuroendocrinos, que son diferentes. Sin embargo, todos estos tumores neuroendocrinos bien diferenciados deben de ser consideradas neoplasias malignas. La clasificación en este caso es por el índice mitóxico, que debe ser menos de 2 mitosis en 10 campos de alto poder y un Ki67 bajo, menos del 2%. Esto va a cambiar de acuerdo al sitio. Por ejemplo, en un sitio primario pancreático debe ser mayor de 30% el Ki67 y más de 20 mitosis. Lo de las mitosis y el Ki67, esto se debe a que algunos hospitales no cuentan con inmunistoquímica, entonces la OMS les facilitó el conteo mitósico. Y el grado 3 de los bien diferenciados, tiene que tener 20% el Ki67 o más de 20 mitosis en 10 campos de alto poder. Nuestro caso pues corresponde a un tumor neuroendocrino verdadero, así está considerado. Los sitios de origen los divide en el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. En nuestro caso, como es estómago, corresponde al intestino anterior. Y aquí tenemos los marcadores de inmunistoquímica que se van a expresar hasta el 100% en cromogranina, sinaptofisina el 50%, también puede presentar serotonina en 33%. Y estos raramente están asociados al síndrome carcinoide.
Características clínicas y epidemiológicas son tumores realmente muy poco frecuentes, 4 a 5 casos por cada 100.000 habitantes. Van a representar el 2% de todos los tumores gastrointestinales y dentro de los tumores neuroendocrinos gástricos representan únicamente el 6%. El ilion y el apéndice son los sitios más comunes donde se puede presentar y el menos común es el esófago. Aquí tenemos la estadificación de los tumores neuroendocrinos del estómago, ¿verdad? Que corresponde en nuestro caso, los localizados representan el 68%, ya con metástasis regional el 3% y metástasis a distancia el 7%. Esto cambió respecto a la literatura anterior, ya que con los estudios de imágenes han mejorado el diagnóstico. Entonces se agarran más cuando son localizados. Características patológicas. Bueno, como les mencioné antes en nuestras imágenes macroscópicas, el tumor es un tumor que se localiza por debajo de la mucosa. Por lo regular son nodulares, bien demarcados, con bordes empujantes, porque como está creciendo, empuja toda la mucosa. Por fuera van a estar recubiertos por una cápsula que va a rodear al tumor. También los tumores, como en este, puede presentar una ulceración en la mucosa. Esto ya puede ser de mal pronóstico. El color pueden ir desde amarillo hasta blancos y pueden ser hemorrágicos y quísticos. Por ejemplo, en la imagen de abajo tenemos una metástasis a hígado, un tumor neuroendocrino pancreático. Y como pueden observar ustedes, esas cavitaciones es lo que nosotros llamamos quístico. Microscópicamente, estos tumores tienen que cumplir 3 criterios histológicos. El primero es que sean células redondas y uniformes. El segundo criterio es que tengan una cantidad de moderada escasa citoplasma. Y el tercer criterio es un patrón de sal y pimienta de la cromatina. Entonces, por eso fue que nosotros nos orientó al diagnóstico y a qué inmunistoquímica solicitar. También, microscópicamente, los gránulos citoplasmáticos pueden ser evidentes. Como pueden observar, tiene varios tipos de patrón de crecimiento. Puede presentarse como nidos, como acinos, como rosetas, como fila india, como festones y trabéculas. E incluso puede llegar a formar glándulas. Sin embargo, el nuestro estaba formando nidos. Digamos que es una presentación clásica de este tumor. También hay otras variantes, como la rica en lípidos, pero esta hay que tener mucho cuidado, ya que esta va a carecer de estas características que les mencioné que distinguen a este tipo de tumor, que son los rasgos nucleares. Aquí está la clasificación de los tumores neuroendocrinos bien diferenciados. Los dividí en G1, G2 y G3. Esto de acuerdo al rango mitóxico en 2 milímetros cúbicos o en 10 campos de alto poder. Y para los que tienen inmunistoquímica, pues pueden hacer los dos, ¿verdad? Nuestro caso entra en un G1. La inmunistoquímica clásica que se le debe realizar a este tumor es cromogranina A, sinaptofisina, CD56 y Ki67. Sin embargo, hay que conocer que podemos tener algunas adversidades en estas ayudas, ¿verdad? Por ejemplo, el patrón tubular suele ser negativo a la cromogranina. La sinaptofisina es bastante sensible, pero no es tan específica como la cromogranina. Y el CD56 es el menos específico de los dos. Por eso les mencioné que al principio teníamos que tener 2 inmunomarcadores positivos para poder nombrarlo. Y el Ki67, que es indispensable, ¿verdad? Para poder categorizar el tumor en un G1, G2 o G3. También pueden realizarse otros marcadores de inmunistoquímica como CK7, CK20, CDX2, TTF1, incluso carcinoma embrionario, el antígeno, ¿verdad? Y el CA19-9, que se va a expresar en el 60% e incluso S100, que fue el que nosotros también solicitamos. También el College American of Pathology también nos da los diferentes tipos de tumores neuroendocrinos gástricos bien diferenciados. Los divide en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Nosotros, pues intentando categorizar a nuestro paciente, creemos que puede corresponder a un tipo 3. Estos representan entre el 10 al 15% de los casos, son tumores solitarios. El tamaño, el nuestro, era mayor de 2 centímetros. Se localizaba en el fondo gástrico. Hipergastrinemia, pues no sabemos. La secreción ácida tampoco sabemos. Y pues se iba concordando que va siendo un caso esporádico. Sin embargo, aquí la mucosa del paciente pues no era normal. Y como pueden observar en la parte de abajo, en el comportamiento clínico, el 71% de los tumores mayores a 2 centímetros que invaden la muscular propia
y tienen invasión linfovascular, como en nuestro caso, tienen metástasis a los nódulos linfáticos y el nuestro tenía 2 nódulos linfáticos positivos. También es en pacientes masculinos más comúnmente y la edad media de diagnóstico es 55 años, el nuestro tenía 58 años, por eso consideramos que puede ser un tipo 3. Biología molecular, estos tumores sí surgen como una consecuencia de síndrome familiar, sería bastante interesante hacerle al doctor, ¿verdad? Sus análisis genéticos para ver si está relacionado a una neoplasia endocrina múltiple tipo 1 o un von Hippel-Lindau, esclerosis tuberosa o neurofibromatosis tipo 1, pero carecía de estas características. También hay características clínicas de los tumores neuroendocrinos gástricos, pues el nuestro como es unifocal, consideramos que también igual como antes, tipo 3, ¿verdad? Para reforzar un poquito. Dentro del diagnóstico diferencial, las biopsias limitadas se refiere a que a veces, como son tumores que están localizados por debajo de la mucosa, si no es una buena biopsia, puede ser que solo se biopsie la mucosa gástrica y no salga el diagnóstico a pesar de que está en la masa. Artefactos de conservación, que no sea una fijación adecuada de las biopsias. El patrón en roseta o tubular, podemos llegar a confundirlo con un adenocarcinoma. La variante pleomórfica del tumor neuroendocrino puede ser confundido con un carcinoma de alto grado, que sea como indiferenciado. Y la variante de células claras o rígidos en lípidos las podemos confundir ya sea con metástasis de carcinoma del riñón, hígado o suprarrenal, que pueden ser muy parecidos a este. Factores pronósticos. En nuestro caso es un tumor mayor de 2 centímetros. El grado tumoral, pues gracias a Dios para el doctor, es un bien diferenciado, es un G1, pero tenía invasión tumoral, tenía necrosis, tenía ulceración, tenía invasión linfovascular. Este carecía de invasión perineural, pero tenía 2 ganglios positivos. Entonces, únicamente eso de parte de la revisión de patología. Bien, muchas gracias. Voy a bajar de compartir. Muchas gracias, doctor Soldado. Gracias. Gracias. Entonces, continuamos. Entonces, del diagnóstico de nuestro paciente, pues un tumor neuroendocrino gástrico grado 1, con estadio clínico 3, por un T3N1 de mesero. Entonces, vamos a hablar un poquito de las neoplasias neuroendocrinas, pero que ya el doctor nos avanzó bastante. Doctor, ¿por qué consideras que es un M0? Fíjese, pues no tiene, como hablamos antes, la captación de la serotonina con el electroscan puede ser fisiológico y no como metastásico, como nos mencionaron en el reporte de la patología. Y no tiene lesiones a distancia en ningún otro órgano. ¿Y la tomografía tenía evidencia de actividad tumoral a nivel de colon, Julio? No. Y solo tenía, por ejemplo, solo la hipercaptación metabólica en colon, ¿sí o no? Y solo. Entonces tenemos un estudio funcional positivo, pero los demás estudios todos serán negativos, incluso ya con el posterior a la cirugía. Ok, gracias. Ok. Bueno, entonces como generalidades, pues como bien ya dijimos, representan alrededor del 5% de todas las neoplasias malignas y entre el 62 y el 67% de este 0.5% se originan en el tracto gastrointestinal. Son pues un grupo heterogéneo de neoplasias malignas con una histología y una nomenclatura variada y pues a grandes rasgos pues algo confusa. Y como ya bien mencionó el doctor, los tumores neuroendocrinos surgen de las células enterocromafinas del tracto aerodigestivo. Entonces el término enterocromafín pues se refiere a la capacidad de teñir con cromato de potasio, o sea, el cromafín, que es una característica de todas estas células que contienen serotonina. Entonces, tiene propiedades neuro y endocrinas. Las propiedades neuro pues, se basan en la identificación de los gránulos de núcleo denso, que son bastante similares a los presentes en los que se encuentran en las neuronas serotoninérgicas, que son las que almacenan las monoaminas. Sin embargo, pues a diferencia de estas, de las neuronas, las células neuroendocrinas pues no contienen sinapsis.
Y la propiedad endocrina pues se refiere a la síntesis y a la secreción de estas monoaminas. Entonces también el sistema neuroendocrino pues incluye a todas las glándulas endocrinas, tanto como hipófisis, paratiroides, glándulas suprarrenales, tejido como los islotes endocrinos que están dentro del tejido glandular, ya sea tiroides o páncreas, y células dispersas en todo el parénquima exócrino, tanto en los tractos digestivo y respiratorio. El síndrome carcinoide, como vemos, pues también es el resultado de la hipersecreción de todas estas aminas y estos péptidos, lo que va a provocar que tengamos múltiples síntomas que vamos a ver más adelante. Entonces, para hablar un poco de historia, la confusión pues ha venido rodeando a los términos desde que el patólogo Siegfried Oberthfer los llamó Kleinen Dünndarmkarzinom, que son traducidos, son pequeños carcinomas del intestino delgado. Y entonces él inventó la palabra carcinoide a principios pues, del siglo XX para nombrar este tipo de tumores, que lo que significa es similar a un carcinoma. Entonces, en 1928, Gosset y Masson caracterizaron a los carcinoides como tumores neuroendocrinos, esto sobre las propiedades de absorción y la descarboxilación de las aminas. En 1963, Williams y Sandler los clasificaron como carcinoides de acuerdo a sus divisiones embrionarias, o sea, del tracto digestivo, como intestino anterior, intestino medio, intestino posterior. Tenemos que en 1972, Arrigoni lo caracterizó como una variante histológica, ¿verdad? Y estaba compuesto por grandes células nucleadas, polimórficas, en una disposición similar a una glándula. Bueno, aquí está. Y en el 2000, pues sale la primera clasificación de la OMS, que lo divide en pulmonar y en gastroenteropancreático. Y pues la última actualización, que es la que vamos a mencionar más adelante. Entonces, ¿cómo los podemos clasificar? Según su origen embrionario, como el intestino anterior, y aquí tenemos pulmón, estómago, esófago, duodeno proximal, hígado, vías biliares, ovarios. También están los del intestino medio, que sería el duodeno distal, yeyuno, ilion, apéndice, el ciego, el colon derecho, colon ascendente proximal, hasta el colon transverso medio. Y el del intestino posterior, que sería el colon transverso distal, el descendente y el recto. Se pueden clasificar también como funcionales o no funcionales. Los no funcionales se van a presentar con signos y síntomas que van a estar relacionados básicamente a donde se encuentre el tumor. Lo que van a presentar son obstrucción, dependiendo de donde se encuentre. Y el funcional, pues, el síndrome clínico relacionado con la hipersecreción de todas las sustancias metabólicamente activas. Entonces, la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, como bien ya lo mencionó el doctor, pues distingue dos subgrupos diferentes, tanto en términos de su morfología, genética, la respuesta a la terapia y el pronóstico que va a tener. Y esos son los tumores neuroendocrinos y los carcinomas neuroendocrinos. Entonces, los tumores neuroendocrinos pues, son neoplasias neuroendocrinas bien diferenciadas, caracterizadas por las células que van a ser uniformes, como bien mencionó también, cromatina en sal y pimienta, una necrosis mínima. Y los carcinomas son neoplasias adhesivas, poco diferenciadas, crecen en láminas, y estos van a tener abundante necrosis. Dentro de pues, la epidemiología, representan, como ya mencionamos previamente, el 0.5% de todas las neoplasias son más comunes en mujeres. Los gastrointestinales son más comunes en las personas de raza negra. Tiene una incidencia anual de más o menos 7 casos por cada 100,000 pacientes. Y la incidencia del síndrome carcinoide es del 18.6%. El 60% se presenta más en páncreas y casi un buen porcentaje, el 42% de los casos, se va a presentar ya en etapas avanzadas, ya con metástasis. De los síntomas que podemos encontrar son bastante difusos, ¿verdad? Diarrea, hipertensión, taquicardia, bochornos, que incluso pues puede llegar a confundirse en menopausia en las mujeres que ya
rondan en las edades correspondientes. Dentro de los factores de riesgo, pues no se conocen bien los factores de riesgo para los tumores neuroendocrinos. La mayoría ocurre esporádicamente, pero se ha documentado que el tabaquismo tiene un OR de 1.47, que tener familiares de primer grado con cáncer de mama también tiene un mayor riesgo, así como también los pacientes con familiares de primer grado de cáncer colorectal. Entonces el abordaje diagnóstico, así como en nuestro paciente, una videoendoscopía digestiva alta. Todos estos estudios pues van a ser los iniciales para poder localizar el tumor primario, evaluar la extensión de la enfermedad y si el caso lo amerita, planificar el tratamiento quirúrgico. También la biopsia gástrica y los estudios de imagen. Entonces dentro de los estudios de imagen tenemos múltiples estudios. La tomografía como de alta resolución que nos brinda una sensibilidad del 73%. La resonancia magnética es una mejor modalidad de estos estudios de imagen para las metástasis que nos puede llegar a dar una sensibilidad hasta el 95%. El ultrasonido, pues que es también un estudio que podemos tener más a la mano, que es más barato, que está en la mayoría de instituciones, también nos es bastante funcional, pero nos es más sensible para metástasis que puede llegar a un rango bastante amplio de 68 hasta el 99%. Y el Octreoscan, múltiples estudios dan diferentes sensibilidad y especificidad para la localización del tumor primario, incluyendo del 49 hasta el 91% de sensibilidad. Entonces encontré pues este estudio donde evaluaban el galio 68 DOTATOC versus el SPECT versus la TAC. Eso fue en 84 pacientes. Pero descubrieron que la sensibilidad y la especificidad del PET era el 97 y el 92% respectivamente. Lo que nos da que este estudio, incluso pueden ser estudios combinados para aumentar la sensibilidad y poder determinar el tumor primario y las metástasis. Entonces, en nuestro paciente, pues tenemos que es un paciente con un tumor neuroendocrino gástrico. En Guatemala, pues estuve averiguando y no se realizan los niveles de gastrina, entonces no podemos determinar si es tipo 1, 2 o 3. Pero se le realizaron los estudios que anteriormente ya mencionamos y ya haciendo todo el análisis, pues llegó a la conclusión de que había que resecar el tumor primario. ¿Qué nos dicen las guías posterior a la resección del tumor? Cuando es local, pues solo es vigilancia de 12 semanas hasta un año después de la resección, historia clínica, considerar marcadores bioquímicos, como por ejemplo el A5HIA, que es un examen de orina que mide la cantidad del ácido hidroxiindolacético. Este va a ser pues un producto de la degradación de la hormona la serotonina. Y siempre que sea posible, pues realizar un PET-CT o una tomografía, una resonancia de contraste. Entonces, la pregunta acá es vigilancia versus la adyuvancia. Entonces, ¿qué tenemos de información al respecto? Encontré pues este estudio bastante interesante donde nos habla que la terapia adyuvante después de la resección de tumores neuroendocrinos y principalmente gastroenteropancreáticos pues no nos brinda los beneficios, ¿verdad? Ya sea en la recurrencia o en la supervivencia. Entonces esta es una revisión retrospectiva donde evaluaron tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos que habían ido a una resección con intención curativa. Esto fue multicéntrico en 8 instituciones desde el 2000 hasta el 2016. Se incluyeron todos los pacientes, ¿verdad? Desde que la idea era la citorreducción, los de exclusión, perdón, que era citorreducción o que fuera una resección R0 que todavía tuviera márgenes positivos. Y lo que buscaban dentro de todas sus variables de interés era la sobrevida libre, la recurrencia y la sobrevida global. Entonces el diseño del estudio, pues eran 271 pacientes los que, bueno, se excluyeron después de que vieron que era ya solo paliativa o que tenía márgenes positivos, y se dividió en estadio 1 y 3 y en estadio del 1 al 4, pero ya, bueno, fueron 1.662 pacientes y aquí 209.
Lo que buscaban ver era si la terapia adyuvante o la terapia no adyuvante tenía una mejor sobrevida libre de recurrencia. Y en la terapia adyuvante vieron si era con quimioterapia o con análogos de la somatostatina. Dentro de pues, los resultados de este estudio, vieron que la distribución de los factores específicos del paciente y del tumor en los que estaban en grado 1 a 3, que no recibieron quimioterapia adyuvante, ya en este análisis univariado demostró pues bastantes diferencias significativas en la distribución de los factores de tanto del paciente como el tumor. Entonces veíamos que los pacientes que se les dio una terapia adyuvante con quimioterapia, era más probable que tuvieran nódulos positivos, que un índice del KI67 fuera mucho más alto, que el índice mitótico fuera más alto también, así como que si presentaba recurrencia. Luego, la descripción bivariada aquí trató de estudiar la relación entre los pares de todos los atributos medidos simultáneamente. Pues obviamente en la misma muestra, ¿verdad? Y comprende pues de un conjunto de múltiples herramientas que iba a enfocar el análisis de las dos variables con el fin de determinar pues que existiera una relación empírica entre ellas. Perdón, bueno, eso pasa rapidito, pero los factores específicos del tumor que se asociaron de forma independiente con la disminución de la sobrevida libre de la recurrencia es que el KI67 fuera más alto, que tuviera los ganglios positivos, la tasa mitótica más alta, la mayor cantidad de ganglios linfáticos positivos y el grado tumoral mayor, que es lo que vemos acá. Y acá vemos los factores específicos de cada paciente en los que se asociaron de forma independiente. Y entonces se hizo un análisis bivariado. Acá se dieron cuenta que los que tenían un mayor número o que tenían, los que eran más grandes, con mayor edad, la albúmina más baja, un ASA más alto, la bilirrubina elevada, un estado funcional, o sea, el ECOG que fuera más alto, que fueran hombres, una hemoglobina disminuida y que hayan recibido la quimioterapia adyuvante. Esto mostraba que la sobrevida global pues iba a ser mucho menor que en los que no recibieron la quimioterapia. Y este es el análisis ya multivariado, donde los factores significativos, igual edad, el ASA, la bilirrubina elevada, el estado funcional. La atención es que recibir la quimioterapia citotóxica adyuvante o terapia con análogo de somatostatina, pues no se asoció a que hubiese una mejor supervivencia, cuando esto se ajustó a los factores del paciente y a los factores del tumor. Entonces, ¿qué vemos acá? A los 5 años vemos que el tratamiento en la sobrevida libre de recurrencia, si recibió algún tratamiento adyuvante, no importara cuál, era de un 49%, versus que si no le daban nada, era de un 81%. Y a los 5 años, los que recibían la terapia citotóxica con quimioterapia, incluso era menor, un 36% en la sobrevida libre de la recurrencia. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Pues la terapia adyuvante para los tumores gastroenteropancreáticos resecados, pues se va a asociar negativamente con la sobrevida libre de recurrencia y la sobrevida global, que no nos confiere ningún beneficio dar la terapia adyuvante en estos pacientes, y van a haber peores resultados de la terapia a pesar de controlar pues, los factores específicos del tumor y del paciente. El tratamiento sistémico pues, puede ser no adecuado para todos los pacientes y no hay datos que apoyen una secuencia específica de seguimiento o sea, con terapia adyuvante, más que el seguimiento que vimos anteriormente. Y pues no hay un papel del tratamiento sistémico en el entorno adyuvante para los tumores